Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con un interesante programa de ICD TV. Gracias a nuestros queridos patrocinadores oficiales. Es un gusto para mí presentarles al doctor Ricardo Peniche. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Muy buenos días, Diana. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. Dejo los idontonautas con usted. Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes. Soy el doctor Ricardo Peniche y me da muchísimo gusto estar aquí el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su valiosa presencia. Pues el día de hoy, en la siguiente hora, estaremos hablando de algo que sin duda me apasiona. Estaremos hablando del flujo de trabajo en la implantología y de cómo hemos ido migrando nuestros protocolos de una forma de trabajo con herramientas analógicas, con lo que contábamos hace algunos años, a formas de hacer las cosas cada vez más digitales, incorporando nuevas herramientas que tenemos a nuestro alcance el día de hoy, con un objetivo que no ha cambiado: la rehabilitación de nuestros pacientes, rehabilitaciones estéticas, funcionales, y realizar sobre todo tratamientos predecibles. Cómo hemos ido migrando de hace 53 o 4 años del nacimiento de la implantología como la conocemos hoy en día a lo que veremos a continuación. Quiero comenzar agradeciendo al International College of Dentists la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Es siempre un honor cuando somos invitados a compartir lo que hacemos en el día a día, como sin duda es un honor también pertenecer a esta gran organización internacional. Tengo la bendición de haber nacido en la ciudad de Mérida, tengo la fortuna de seguirla habitando y es aquí en la ciudad donde pues, ejerzo mi práctica profesional y donde realizo los trabajos que veremos a continuación. Una convicción, una fuerte convicción en la educación continua, pues me ha llevado a pues, tener la dicha de formar parte del cuerpo académico de la Universidad Anáhuac Mayap. Es ahí donde estamos ejerciendo o estamos formando parte del cuerpo académico del posgrado. Y es ahí también donde tengo, desde hace ya más de 6 años, pues la dicha, también el honor de compartir mis experiencias coordinando un diplomado de implantología quirúrgica y protésica. Vamos ya por comenzar la 6ª generación y pues algo que les, digamos, comento en cada una de las sesiones a los residentes, a los colegas, es la importancia de la planificación de nuestros tratamientos, la importancia de estar a la vanguardia en lo que se está haciendo hoy en día. La implantología ha ido, creo que es una de las áreas de la odontología que ha ido cambiando de forma importante en los últimos años, se ha ido desarrollando y sobre todo mucho en nuestro país, de tal forma que parte de lo que veremos a continuación igual ha sido desarrollado o realizado en conjunto con alguno de nuestros residentes. El flujo de trabajo, hablamos desde hace ya algunos años, me recuerdo bien, hace pues, más de 11 años, cuando tuve mi primer acercamiento con la parte digital de la implantología. Era yo residente de la especialidad en la ciudad de Santiago de Chile. Y para mí fue como, ahora sí que fue amor a primera vista, el tener la posibilidad de realizar la planificación de un tratamiento de forma digital, tener la posibilidad de plasmar un posible resultado clínico antes de llegar pues, a tocar al paciente. Para mí era algo mágico. Sin embargo, tengo que decir que el flujo de trabajo era algo bastante engorroso, por decirlo menos. Uno tenía que tomar modelos de estudio, tenía que obtener impresiones, hacer encerados de forma analógica, y se tomaban una serie de pasos que en ocasiones tomaban semanas antes de poder realizar un tratamiento. En base a un encerado obteníamos una guía, entonces estamos migrando de diferentes lugares de trabajo, muchas veces con la necesidad de movilizando también al paciente por diferentes áreas. Había trabajos de laboratorio, después tenían que tomarse sus trabajos de laboratorio y acudir a un centro
de imagenología para en un tomógrafo médico, en un equipo de tomografía médica, poder realizar el escaneo o la adquisición volumétrica de nuestro paciente utilizando una guía radiográfica y después, si todos los astros se alineaban, el paciente decidía hacerse el tratamiento después de todo este largo proceso de diagnóstico y de planificación, se enviaba, si así lo decidíamos, a realizar una guía quirúrgica fuera del país y algunas semanas después, en ocasiones hasta 3 semanas después, obteníamos vía mensajería una guía que nos servía para poder operar a nuestros pacientes. De tal forma que el flujo de trabajo, la parte digital de la implantología, era algo bastante, vamos a llamarle, involucraba algunos pasos no muy lineales y además ahí se detenía el tratamiento. Yo podía obtener, era un software que me permitía hacer planificaciones para obtener una guía quirúrgica y operar a un paciente. Esa era la parte digital de la implantología hasta hace algún tiempo. ¿Qué ha ido cambiando? Bueno, la incorporación de nuevas herramientas sin duda han mejorado los procesos. Al día de hoy tenemos a la mano escáneres intraorales que nos permiten evitar el uso de impresiones tradicionales o con materiales de impresión. Tenemos escáneres de laboratorio o escáneres de oficina también. Tenemos a la mano muchísimas impresoras 3D con altos puntos de precisión. Tenemos fresadoras y tenemos también algo que no teníamos anteriormente. Tenemos la capacidad de comunicar todos estos hardwares en un mismo software. Tenemos la capacidad de conjuntar esta información en un mismo lugar, de tal forma que podamos hacer una planificación y llevar a cabo un tratamiento de principio a fin. Veremos entonces de la mano de 2 casos clínicos cómo hemos podido incorporar estas herramientas y llevar a cabo un tratamiento desde la parte de la planificación hasta la parte protésica. Vemos un primer caso, el paciente o la paciente se nos presenta con este órgano dental perdido en el 1.1, una rehabilitación implantosoportada, con una fístula en la parte cercana a la zona cervical. El paciente había tenido ya algunas intervenciones y presentaba de forma persistente la fístula, por lo que decidí realizar un nuevo estudio de imagenología para ver si había alguna información adicional que se estaba pasando por alto. Tenemos una imagen radiográfica. Realmente la implantología ya no podría ser concebida o vista únicamente desde un punto de vista bidimensional. Difícilmente podremos realizar diagnósticos y planificaciones únicamente con imágenes de 2 dimensiones. La llegada de los COM-beams, la llegada de esta tomografía de ascónico y sus bajos niveles de radiación y costo nos permiten realizar incluso seguimiento de algunos casos que por algún motivo no llegan a un diagnóstico certero. Fue lo que hicimos con nuestra paciente y nos damos cuenta que pues, al colega, de una forma estoy seguro, pues, sin ningún tipo de dolo, el implante se fue en una vía, pues una franca fenestración. ¿Sí? El implante está totalmente fuera de la tabla vestibular, salvo en una pequeña porción, y pues seguramente esto, o a lo mejor junto con alguna otra causa, ha derivado en la presencia de una fístula. Dialogamos con la paciente y tomamos la decisión que la mejor opción de tratamiento es la explantación y la colocación de un nuevo implante en una posición más favorable y que le ofrecemos a la paciente realizar un tratamiento de mínima invasión a través de una planificación digital y la carga inmediata del caso. Es importante entender que muchos de los casos que estamos recibiendo hoy en día son casos que ya han llevado un tratamiento sin éxito. Tenemos muchos casos de implantitis, pérdida de implantes, y esto conlleva no únicamente la necesidad de
corregir o llevar a cabo estrategias adicionales para mejorar a nuestros pacientes o la rehabilitación de nuestros pacientes, sino que también lleva un componente emocional. Muchos de esos pacientes están ya pues, decepcionados, es la palabra, del tratamiento, muchas veces de la implantología, te lo refieren en las primeras citas, y es por eso que la opción de tener o poder presentar a nuestros pacientes tratamientos de mínima inversión, de tiempos o protocolos acortados, como la carga inmediata, con la ayuda de estas herramientas, muchas veces es una opción de tratamiento para ellos muy atractiva. Esta es la situación inicial de nuestro paciente. Tiene un implante de conexión trilobular. En la imagen clínica o en la fotografía clínica se observa el implante muy cargado hacia la pared vestibular. Todos sabemos hoy en día, y veremos en la imagen postoperatoria, insisto, la condición inicial, que estaremos siempre buscando una vía de entrada mucho más palatina para permitir que la pared vestibular tenga un mínimo de grosor de 2 milímetros. Se realiza al paciente un escaneo intraoral. En este caso estoy utilizando un escáner Trios, TreeShape, y realizamos un doble escaneo, un escaneo del perfil de emergencia del caso, del lado derecho de la pantalla, y un escaneo de la condición de la corona clínica. Aquí teníamos, la verdad, una ventaja muy grande, que es que únicamente la posición quirúrgica del implante era la equivocada, pero el perfil de emergencia era algo que estaba bien, y la anatomía en general de la corona clínica igual era bastante satisfactoria, es decir, no era un problema estético, sino un problema a nivel de la posición quirúrgica del implante. Decidimos conservar tanto la anatomía de la rehabilitación como la anatomía o la arquitectura de nuestros tejidos blandos, y la posibilidad de hacer un escaneo fue lo que nos permitió hacer eso. De otra forma, no iba a haber manera de trasladar la información del perfil de emergencia, es decir, del tejido blando, a una planificación y posteriormente a nuestro paciente. Obtenemos entonces una imagen tridimensional del escaneo intraoral, eso es con la corona clínica. Esto podemos también imprimirlo en 3D y en algunos casos, este no fue la situación, podremos a través de ahí obtener guías para mock-ups o realizar alguna otra estrategia para trasladar la información física a nuestros pacientes a través de resinas inyectadas o cosas de ese tipo, como veremos en el caso siguiente. También obtenemos una vista bastante clara, un modelo tridimensional, un STL, de la situación sin la rehabilitación. Insisto, los tejidos blandos, estamos bastante satisfechos con ellos. Creemos que no se necesitan estrategias adicionales, ni tampoco el paciente. Y también hacemos una impresión 3D de ese modelo STL, el cual nos servirá para la futura fabricación de la rehabilitación transicional. Nuestros modelos diagnósticos. Y la parte interesante aquí es cómo uno esta información. Yo tengo, por un lado, la adquisición volumétrica, tengo el COMBIN, tengo la tomografía del paciente, y por otro lado tengo unos STL, unos archivos tridimensionales, unos con el paciente, digamos, edéntulo, y otro con el paciente con la rehabilitación protésica. Los diferentes softwares de planificación van a utilizar la presencia de estructuras sólidas que se encuentran en ambos estudios para unirse en uno solo, es decir, los dientes los órganos dentales se encuentran presentes tanto en la tomografía como se encuentran también presentes en el escaneo intraoral. Y son esos dientes o esos órganos o esas estructuras las que van a utilizarse para hacer un match de ambos estudios. No es posible hacer una planificación de un tratamiento sin la información protésica. Es muy importante entender que todos nuestros tratamientos implantes soportados se basan en la rehabilitación y no en el implante. De tal forma que tener en un software o tener en un mismo lugar la rehabilitación y nuestro tejido de soporte, hueso y encía, será de mucha validez.
La precisión con la que estos softwares hacen el empalme es realmente increíble. Vemos del lado derecho de la pantalla en el video cómo se ve una línea roja que va demarcando los órganos dentales y el tejido blando que no se puede ver en la tomografía. Eso no era posible en el pasado. No era posible que yo en una tomografía viera el tejido blando. Y la realidad es que el éxito hoy en día de un tratamiento realmente se basa en el tejido blando. La importancia de tener una arquitectura gingival acorde a nuestros órganos dentales vecinos es clave. Ya nadie está hablando de su integración, hoy estamos hablando de preservación de papilas, estamos hablando de carga inmediata, etc. Entonces tengo nuestros 3 escenarios. Tenemos a nuestro paciente, órganos, tejidos duros y tejido gingival. Tenemos la rehabilitación protésica o podría ser un encerado. En este caso el encerado fue la propia prótesis del paciente. Sin duda, y eso creo que ya no está en duda para nadie, la literatura nos menciona con mucha insistencia que el uso de softwares tridimensionales mejorarán el diagnóstico y sobre todo incrementarán la confianza del cirujano al momento de realizar el procedimiento clínico y reduce sin duda las complicaciones perioperatorias. Es algo que a los residentes del posgrado y a los residentes del diplomado les enfatizo mucho, porque fue sin duda mi experiencia también. El poder ver lo que uno va a hacer antes de realizar un tratamiento es de una validez increíble. El poder practicar, si quieren llamarlo así, lo que uno va a hacer, sobre todo en los primeros casos, si tengo colegas que están iniciándose en este mundo de la rehabilitación transportada, de la cirugía de implantes, la información que brinda este tipo de herramientas antes de realizar el tratamiento es increíble. A todos nos gusta, digo, a veces de broma, dormir tranquilos. Y dormir tranquilos para mí es entrar a un procedimiento sabiendo lo que va a suceder y salir del procedimiento diciendo, eso es lo que yo quería que suceda. No digo que no puedan haber complicaciones, pero creo que, o mantengo yo siempre un objetivo de que sean las mínimas posibles. La información nos otorga ese tipo de resultados. Entonces vemos la posición inicial del implante, muy vestibular, totalmente fenestrada, únicamente conserva una porción de la tabla vestibular, gracias a Dios la porción más importante, que es la parte crestal, y en este caso teníamos una cantidad muy importante de hueso hacia palatino, por lo que decidimos hacer la explantación y la colocación del implante en el mismo acto quirúrgico, vamos a decir un implante inmediato post-explantación. Por supuesto, basado, en este caso, en el mismo encerado, que era la prótesis del paciente, como lo mencioné hace un momento. Y muchas veces los colegas tratan, buscando una rehabilitación atornillada, buscan tirar el implante muy hacia palatino o muy hacia el lingual, pero con las complicaciones que vemos en el caso pasado, ¿no? Entonces, es importante buscar un punto medio entre lo quirúrgico y lo protésico. A veces, el equipo quirúrgico, como en mi caso, es uno solo. Yo hago la parte de la cirugía y la rehabilitación, y a veces es un equipo de trabajo. Creo que también este tipo de herramientas permiten una mejor comunicación entre el equipo quirúrgico, el equipo protésico, el laboratorio, cada quien en su centro de trabajo, pero enviándose archivos digitales manipulables en los que todos pueden llegar a un consenso antes de realizar el tratamiento que es pues, definitivamente irreversible. En esta imagen vemos la nueva posición del implante, mucho más cargada hacia palatino, pero además manteniendo la emergencia palatina que permitirá realizar una rehabilitación atornillada. Todos nosotros estamos claros de la importancia de evitar el uso de cementos en implantología. Si hay una total tendencia, muy avalada por la literatura, de realizar rehabilitaciones atornilladas, y eso es lo que estamos buscando en este caso. Tener la visión del órgano dental a rehabilitar, pues nos permite hacerlo con predictibilidad. Tenemos la posición inicial del implante,
y la posición en el vástago negro de lo que queremos lograr con la nueva emergencia. Estamos colocando un implante de 3.5 por 3, es una plataforma de ancho reducido, una plataforma sin duda reducida. Ya la tendencia no es a colocar mucho titanio, sino que lo que tenemos es estructuras, o lo que queremos lograr son estructuras de soporte, hueso y encía, con los grosores suficientes. Me recuerdo cuando yo estudiaba implantología, pues implantes post extracción eran de 5 milímetros, se buscaba llenar el alvéolo con titanio, eso está totalmente fuera de cualquier tipo de actualidad, y ahora estamos cada vez, primero migramos a 4.3 o plataformas regulares, y ahora en muchos casos incluso plataformas reducidas, como vemos en esta situación clínica. Realizamos la planificación del tratamiento y podemos exportar un archivo STL que pueda ser impreso en la misma oficina. Puede llegar un paciente y en un día estamos haciendo la tomografía, el mismo día estamos haciendo la planificación del caso a través de un escaneo intraoral. Podemos hacer un encerado digital, como vimos, como veremos en el caso siguiente, y exportando un archivo STL que en algunas horas esté listo para operar. En 24 horas podemos estar llevando a cabo un tratamiento versus la situación con la que me tocó iniciar a mí en la implantología, que eran semanas. El cambio ha sido increíble, el confort o la logística del tratamiento ha sido también muy grande, y sobre todo, insisto, teniendo muy en cuenta la predictibilidad de los casos. En muchas ocasiones me preguntan, digamos, en alguna clase o en alguna conferencia, si todos mis tratamientos los hago a través de cirugía guiada. La respuesta es no. La respuesta es, algunos tratamientos los hago con cirugía guiada, algunos tratamientos los hago con cirugía freehand, pero sí todos los tratamientos, no importa lo simple del caso, los realizo posterior a una planificación digital. Creo firmemente que no es lo mismo un diagnóstico en un visor en el que puedo medir el ancho y el alto versus una planificación en la que obtengo información sobre el grosor de los tejidos blandos, información sobre la emergencia protésica del tratamiento, cantilevers, etc. Entonces, para los que estén, digamos, con intenciones de iniciarse en esto, tenemos hoy la posibilidad de también hacer la impresión de guías quirúrgicas para la fresa inicial. Creo que es una excelente vía de entrada a nuestros tratamientos. Creo que es una manera muy inteligente de involucrarse en la cirugía guiada, teniendo un poco lo mejor de dos mundos. Tienes la posibilidad de empezar a trabajar con herramientas digitales y con guías quirúrgicas, familiarizarte de ese tipo de protocolos, pero también con el beneficio de poder hacer una cirugía que no es totalmente a ciegas. La cirugía guiada tiene, digamos, la desventaja de que si cometiste un error en el proceso de planificación, no tendrá forma de solucionarlo, ya que no estás viendo lo que está sucediendo por debajo del tejido blando. Creo que el hacer una cirugía combinada con una fresa piloto, una guía quirúrgica y después abrir un colgajo, para los que estén en las etapas iniciales de esto, es la mejor opción de tratamiento. Existen ahora también múltiples opciones para imprimirnos guías quirúrgicas. Insisto, la cirugía guiada es una gran herramienta, pero también conlleva una gran responsabilidad. Son pequeños detalles a lo largo del proceso de la adquisición de imágenes, del escaneo intraoral, de la planificación del caso, de los esquemas o detalles a la hora de la impresión, y la acumulación de pequeños factores durante todo el procedimiento, durante todo el protocolo, es lo que puede llevar a una desviación en la posición deseada del implante. Comento esto porque existen pues, múltiples opciones, insisto, para imprimirnos nuestras guías quirúrgicas, algunas de ellas con grandes niveles de predictibilidad
y otras no tanto. El sistema que utilizo me da la posibilidad de fijar el aro guía, que es este elemento metálico que tendrá un embone con las futuras fresas y con el futuro implante, o con el driver del implante, y la posición o el posicionamiento de estos aros dentro de la guía es algo que se hace de forma manual, que haremos nosotros. Me ha topado en algunas ocasiones con escenarios en los que veo que se están posicionando estos aros y se está haciendo pues un poco al tanteo. El aro puede quedar 1 milímetro más incisal o 1 milímetro más cervical, y eso va a variar de forma importante la posición del implante. No ver lo que está sucediendo no quiere decir que esté sucediendo de una forma correcta. De tal manera que en esta imagen lo que estamos viendo es pues es el posicionador de este aro. Esa herramienta, es un pin guía, me va a permitir o me va a dar la oportunidad de posicionar ese aro que finalmente le va a dar la ubicación tridimensional final al implante en una sola posición. No es algo que se haga de forma aleatoria, sino es algo que se va a hacer con un alto nivel de precisión y ajuste. Tenemos ahora ya la guía quirúrgica con nuestro aro guía posicionado. Y lo que vamos a utilizar, o lo que vamos a hacer en este momento, es obtener un modelo de trabajo, en este caso impreso en 3D, y colocarle un análogo que me permita realizar la rehabilitación protésica antes o sin la necesidad de tomar ningún tipo de impresión y antes de colocar el implante. Yo lo que estoy buscando es hacer la explantación del implante, colocar un implante nuevo y al mismo tiempo colocar una rehabilitación protésica transicional. Estamos hablando del sector anterior. Estamos hablando también en este caso de un paciente que está viniendo de una decepción, ¿okay?, o de una complicación en el tratamiento, y estamos buscando darle la mayor nivel de predictibilidad, pero también el mayor nivel de confort posible. No queremos decirle vamos a hacer la explantación, vamos a esperar 6 meses y después vamos a colocar el implante y volvemos a esperar 6 meses. Puede tornarse en un proceso de 1 año. Si fuera más predecible, lo haría de esa forma, pero puedo darle el mismo nivel de pronóstico a mi paciente con esquemas de mucho mayor confort. Otra gran ventaja de la carga inmediata es la preservación de la arquitectura gingival. El hecho de poder brindarle un provisional al paciente permite que ese punto de contacto permanezca y por lo tanto el tejido blando no se modifique, la arquitectura gingival no se modifique. De otra forma podría obtener los mismos resultados, pero me va a tomar hasta 12 meses lograr la formación de esa papila, como bien menciona la literatura. Vemos la nueva posición del implante en la imagen del lado derecho. Está el análogo colocado sobre este modelo impreso en 3D. Y es sobre ese mismo modelo sobre el cual un laboratorio o yo mismo de una forma muy sencilla puedo realizar antes de la colocación del implante la prótesis transicional. Vemos en el lado derecho de la pantalla la emergencia. No necesito emerger tan palatino, sino que puedo emerger en el cíngulo, sería una posición ideal. Y estamos lográndolo a través de nuestra correcta planificación. En esa imagen vemos la explantación del primer implante. Para los que les tocó utilizar o les ha tocado utilizar o ver las famosas trefinas, son elementos para retirar implantes que entraban rozando en el borde exterior o cortando, creo que sería la palabra correcta, en el borde exterior el hueso junto con todo el implante, y retiraban el implante junto con más o menos medio milímetro de hueso circundante y dejaban unos daños a nivel óseo muy grandes, posibilitaban totalmente la colocación de un nuevo implante en ese momento. Hacía una regeneración, se esperaban unos meses y después se empezaba de nuevo con el procedimiento. En este caso estamos utilizando una herramienta que se llama Implant Retrieval,
es una herramienta que se va a anclar en la zona interna del implante, tiene una rosca invertida y esto permite que entre en reversa, por así decirlo, y cuando logre anclarse totalmente con una fuerza, vamos, de muchos newtons, digámoslo así, dependiendo del nivel de osseointegración, romperá esta osseointegración. No se puede hacer con el propio driver del implante porque rompería primero la plataforma protésica antes de romper la osseointegración. En este caso, la herramienta al anclarse de una forma mucho más profunda en las roscas del implante permite, valga la redundancia, eliminar la osseointegración o destruirla y retirar el implante de una forma totalmente o mínimamente invasiva, ¿no? Con cero daño a las estructuras circundantes. Nuestro paciente no presentaba una lesión infecciosa, por lo tanto, no hay ninguna contraindicación para no colocar el implante en el mismo acto quirúrgico. Procedemos a colocar nuestra guía quirúrgica. Yo le hice una marca a la guía en esa zona vestibular. Son esos pequeños detalles que vamos, digamos, aprendiendo o inventando en muchas ocasiones en el camino, porque parte de lo que no controla la cirugía guiada es la hora del implante, ¿no? El giro. El implante puede estar un tercio de vuelta más mesial o distal, y eso en este caso que tenemos una prótesis prefabricada o tenemos una rehabilitación implante soportada transicional prehecha, pues un giro en la posición del implante sería un giro en la rehabilitación protésica. Por lo tanto, hacemos una marca en nuestra guía y hacemos una marca también en nuestro driver para que coincidan uno con otro y yo sepa que lo que planeé en el modelo digital es lo mismo que estoy obteniendo en digamos, en nuestro paciente. Realizamos el fresado. Es un fresado mucho más intermitente en comparación con el fresado realizado en prótesis o en cirugía freehand. ¿Por qué? Porque la irrigación es mucho menor. En este caso no había posibilidad, pero en algunos otros coloco la entrada de un pin de anclaje coincidiendo con la fresa para poder a través de ahí realizar una irrigación extra. Utilizo una doble irrigación, tanto la del motor como una irrigación externa a través del asistente o un segundo cirujano. Vemos la nueva posición del implante. Fíjense cómo es una posición mucho más palatina en comparación con la entrada inicial, que era más o menos por aquí. Tenemos ahora una posición mucho más palatina. Decidimos cambiar también el tipo de conexión. Brincamos de lo que tenía el paciente. Se nos presenta con una conexión trilobular de un ajuste borde a borde, que sabemos que eso hace que se pierda cierta cantidad de hueso de la plataforma protésica, producto del ancho biológico para implantar. Y migramos a una conexión cónica con un cambio de plataforma para una mejor preservación de nuestro tejido óseo circundante. Con la rehabilitación protésica, manejando muy bien los contornos críticos y subcríticos, podremos darle el correcto perfil a nuestro tejido blando desde una vista oclusal. La prótesis transicional se obtiene también a través del mismo software de planificación. Es una prótesis o es un archivo STL que puede enviarse para fresarse. Y es lo que hicimos en este caso. Se coloca sobre un pilar protésico transicional, que es la parte de titanio que están observando, pero lo que es digamos, el provisional, pues está fresado y tiene estas pequeñas aletitas que van a ayudar a la posición o al correcto posicionamiento o la verificación de la posición, valga la redundancia, de ese provisional en boca. Estamos viendo aquí ya, bueno, el implante colocado no se observa, pero estamos viendo el provisional, estamos colocándolo en boca y estamos verificando
que las, vamos a llamarlas letitas o las extensiones del provisional coincidan correctamente con los bordes incisales de los dientes vecinos. Es una cirugía pues mínimamente invasiva, es una cirugía que hace poco daño a los tejidos circundantes. Vemos únicamente la entrada del pin de anclaje, ahí no es necesario colocar ni siquiera sutura. En este caso el paciente tenía muy bien pues el esquema oclusal, la guía anterior y guía caninas estaban correctamente posicionadas, por lo que es posible dejar la rehabilitación libre de oclusión en el sector anterior, haciéndola simplemente más delgada en el sector palatino, y nuestro paciente está listo para comenzar una nueva etapa de osseointegración, pero con el mismo confort que presentaba previo a la planificación del tratamiento. Una semana después vemos cómo la entrada del pin de anclaje ya se encuentra prácticamente 100% cicatrizada, la fístula también empieza a presentar una mejor imagen y las papilas comienzan a tomar su posición final alrededor de nuestro provisional o nuestra prótesis transicional de PMMA con un alto pulido. Esta es una imagen, una vista de la prótesis transicional. En este caso se encuentra en proceso de desintegración para la rehabilitación final en seguramente una corona IMAX. El uso de guías quirúrgicas dentosoportadas van a resultar en gran precisión para la posición de nuestros implantes. Sin duda es algo que recomiendo a los que les guste esta parte digital, esta parte de cirugía guiada en implantología. Les recomiendo mucho comenzar con casos parciales, con guías que sean dentosoportadas y, según comenté hace algunas diapositivas, con cirugías de una sola fresa o cirugías combinadas. Vamos a ver un segundo caso. Esta paciente tiene una situación diferente. Se presenta con un órgano dental 2.2 ausente. La paciente había perdido en 2 ocasiones, ahora veremos la imagen de los tejidos blandos, había perdido en 2 ocasiones un fracaso en un implante, en el mismo órgano dental, el 2.2, y fue sometida, no por mí, hace más de un año a una regeneración ósea guiada en el mismo sector. Si bien la actitud era muy positiva, también se encontraba pues con cierta ansiedad hasta ante un tratamiento de implantes, no por el tema de la parte de la cirugía a la que ya había sido sometida en varias ocasiones, sino por la circunstancia de la posible nuevo fracaso en el tratamiento. La paciente se encontraba, se lo comenta, oye doctor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer diferente para que esto no vuelva a suceder? Los pacientes te hacen ese tipo de comentarios. Creo que es muy importante escuchar. Las primera o segunda cita me doy a la tarea de oír al paciente, cuáles son sus inquietudes. No todos los pacientes tienen el mismo approach del tratamiento, algunos es el tiempo, cada quien tiene sus circunstancias particulares. Creo que oír nos ayuda a mejorar la experiencia y no únicamente la parte clínica de nuestros casos o de nuestros pacientes. Por lo que decidimos también platicar con ella de la posibilidad de hacer una planificación totalmente digital que mejore, como hemos ido viendo, la predictibilidad del caso, hacer una cirugía guiada para tomar la mejor posición, para aprovechar también al máximo nuestros tejidos de soporte. ¿Cuántas veces no hemos visto implantes cortos en situaciones que no tendrían que serlo? ¿Por qué? Seguramente por el temor a lo mejor del operador o del cirujano de no lesionar alguna estructura de soporte. Entonces, creo que una correcta planificación también nos ayuda
a optimizar los recursos, nos ayuda a aprovechar de una mejor manera las condiciones, digamos, actuales del paciente. En este caso, el paciente tiene un puente Maryland, tipo Maryland, y con un 1.2, perdón, ausente. Esta es la condición actual. Incluso vemos la tachuela de fijación que todavía permanece en esa zona. Una vista más cercana. Y podemos tomar la decisión de ir de forma analógica o ir de forma digital. En esta ocasión decidimos hacerlo de forma digital, pero yo también puedo de posterior una planificación. ¿Y de qué dependerá? Pues dependerá de la plática que tengamos con el paciente, dependerá de las necesidades del caso, dependerá de lo que yo, a mi parecer, crea más conveniente en mis manos. Algunos doctores se sentirán mucho más cómodos haciendo cirugía guiada y otros se sentirán mucho más cómodos o creerán que en sus manos será más predecible hacerlo de manera freehand. Yo muchos casos los hago, como comenté, de forma digital y muchos otros los hago de una forma totalmente analógica en el tema de la cirugía. Me refiero de una manera freehand. En casos de arcada completa, casos de Olon 4, de Olon 6, en el que hay múltiples extracciones, regularizaciones de tejido, de tejidos blandos, de tejidos óseos. Es muy difícil, no imposible, pero es muy complejo realizar cirugías totalmente guiadas. La mayoría de esos casos decido hacer colgajos de espesor total y realizar los procedimientos quirúrgicos de una forma, llamemos, tradicional. No creo que exista un solo camino para llegar a todos los resultados, sino que tenemos a la mano una serie de estrategias, una serie de ayudas, si queremos verlo así, para llevar a cabo nuestros tratamientos con la mayor predictibilidad posible. Existen muchos caminos y algunos tendrán la mayor indicación para un tipo de protocolo y otros tendrán la mayor indicación para otro. Lo importante creo que es saber identificar cada uno de los escenarios y llevarlos a cabo con el entrenamiento adecuado. De nuevo estamos viendo casos de planificación digital y eso es lo que estamos haciendo en este caso. Este caso presenta una situación particular, interesante. La cirugía guiada en muchas ocasiones no es posible si el órgano dental está presente, cuando menos en la parte de la planificación, por lo que digitalmente, a través de otro tipo de herramientas o de softwares, podemos eliminar o podemos hacer la extracción, si queremos, como en este caso, de un órgano dental o de una prótesis provisional, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, de manera digital podemos eliminar el órgano dental o la prótesis a trabajar. Ya tenemos un paciente déntulo. No hemos hecho nada en el paciente más que un escaneo intraoral. Tenemos una tomografía que ya se hizo previamente, con BIN, una tomografía de ascónico y un escaneo intraoral. Y en base a eso podemos realizar todo el flujo de trabajo. Estamos haciendo la extracción digital. Podemos también hacer un encerado de lo que queremos lograr protésicamente en el sector anterior. Este paciente tenía la necesidad de hacer una rehabilitación del sector anterosuperior. No había presencia de guía anterior, de guías caninas. Era un paciente candidato también a quizás ortodoncia, pero bueno, la decisión se va a hacer a través de la rehabilitación. Entonces, se hace el encerado digital. La verdad es que aquí hay preferencias. Conozco muchos colegas que son maravillosos haciendo encerados digitales. Otros colegas son maravillosos haciendo encerados de forma analógica y después digitalizándolos. Creo que allá es un poco la experiencia de cada quien. En este caso decidí hacerlo de forma digital para pues completar el flujo de trabajo de esta manera, ¿no? De nuevo, el software yo utilizo, existen muchos software realmente ahorita a nuestra mano o a nuestra disposición. Algunos de ellos son de licencia abierta, algunos de ellos son softwares de costo. Yo utilizo uno en particular que se llama el DTX
DTX Studio. Me gusta, llevo usándolo ya más de 10 años. Creo que es una herramienta muy intuitiva, pero hay muchísimos de ellos que son incluso, insisto, de código abierto. Pueden utilizarse y uno va a veces pagando por casos. Creo que les invito mucho a sumarse para los que no estén haciéndolo aún. Y ya la gran mayoría de ellos nos permiten hacer lo que estamos viendo. Hago la diferencia con un visor. Un visor me permite únicamente ver una tomografía, ver el hueso, medir alto, ancho, densidad y hasta ahí. Lo que estamos hablando aquí son softwares de planificación. Entonces, que puedan ustedes ir incorporando la información. Vemos del lado derecho de la pantalla, vemos la condición inicial del paciente ya con la extracción, digamos, eliminando esa prótesis transicional que simula un órgano dental. Vemos en la imagen amarilla el encerado digital del caso. En la imagen verde vemos el antagonista. Esas tres imágenes se obtienen de un escaneo intraoral. En este caso, de nuevo, es el escáner TreeShape. Y al final vemos la imagen o la representación tridimensional de la tomografía de haz cónico, del Combin. ¿Okay? El software, a través de un proceso que se llama Smart Fusion, va a unir, insisto, las 4 imágenes y me las va a entregar en digamos, en el nivel de capas que yo quiera. Puedo tener una capa en la que tenga la parte, digamos, ósea, la parte de la tomografía. Vemos acá la tachuela de fijación, la regeneración ósea, el hueso, etc. Vemos otra capa donde tenemos tejidos blandos y la condición inicial. Vamos a ver una siguiente capa en la que tengo el encerado del caso, la prótesis antagonista. ¿Por qué? ¿Por qué quiero tener un antagonista? Porque en muchos casos puedo realizar el encerado dentro del mismo software. Si no tienes la condición o la posición del antagonista, pues difícilmente podrás tener la oclusión correcta. Entonces tenemos el antagonista, podemos realizar también registros oclusales digitales, como se hizo en este caso, y se hace, si queremos verlo, el empalme, queremos decirlo así, de todos nuestros archivos digitales, todos nuestros STLs, que es un poco el vocabulario que se maneja para estos archivos tridimensionales. Ya tengo toda la información, no hay nada que me falte realmente para realizar la planificación del tratamiento y procedemos con toda la calma. ¿Qué es lo bello de esto? ¿Qué es lo bonito, lo emocionante? Que puedo ver todos los escenarios posibles, todos los escenarios o las complicaciones que pueden darse de forma intraoperatoria. No tengo que realizar un colgajo y empezar a tomar decisiones. Las decisiones se toman en la tranquilidad de la oficina, en la tranquilidad de tu casa, si quieres, y conforme vamos utilizando ese tipo de herramientas, cada vez se dan de una forma más intuitiva. En casos más grandes podemos incluso ver varios escenarios y planteárselos al paciente. Realmente todo ese tipo de explicaciones. Me gusta no escatimar un solo minuto en hablar y mostrar al paciente lo que va a suceder a lo largo de las siguientes horas o a lo largo de los siguientes meses. La planificación y el plan de tratamiento es uno solo y la ejecución se puede dar en una o en más etapas, pero las decisiones, sin duda, se toman al inicio y se toman basadas en información. Vemos en este video, vemos en esta representación cómo se pueden hacer ciertos encerados dentro de los softwares. La realidad es que yo utilizo un segundo software para hacer la parte del encerado. El software que utilizo está un poquito más enfocado en la parte de implantes y no tanto en la parte de por ejemplo, de encerados o de algunas otras estrategias. A veces hay que combinar un poco herramientas, es válido, pero todo dentro de un mismo ecosistema digital. De nuevo, una vez que estamos satisfechos con nuestra planificación, una vez que ha sido aprobada
por el equipo de trabajo y quiero tomar al paciente como parte de ese equipo de trabajo. Una vez que hemos hablado con el paciente, equipo quirúrgico, equipo protésico, en mi caso es el mismo, pero si voy a hacer en mano de un laboratorio, le puedo compartir las imágenes de lo que queremos lograr para que si hay alguna observación se puedan tomar las decisiones previas. Y una vez que estamos satisfechos, decidimos entonces exportar el archivo STL, que a su vez me permita, valga la redundancia, hacer la impresión de la guía quirúrgica. De nuevo, impresoras 3D, las hay, pues eso ha ido avanzando creo que en los últimos 3 años de una forma bastante rápida. Tenemos ya impresoras 3D de mucha precisión, como comenté al inicio, que son de oficina para uso, digamos, personal, y otras que son, por supuesto, de uso industrial, dependiendo de las necesidades de cada quien, pero todas ellas con la posibilidad de realizar este tipo de impresiones. Una condición inicial, la impresión del modelo ya sin la prótesis transicional, nuestras guías quirúrgicas ya impresas, o la guía, perdón, quirúrgica ya impresa, es una sola, sin el aro guía. De nuevo, una herramienta que permita posicionar ese aro. Si yo ese aro lo quiero posicionar, insisto, sin ningún tipo de guía, pues probablemente lo posicione o lo ubique en una situación tridimensional que no es la que se planeó en un software. Aquí ya está posicionado el aro, de nuevo. Vemos el análogo y el pin guía. Y vamos a fijar nuestros pines de anclaje y vamos a fijar nuestros aros guía con un cemento resinoso, que es lo que estamos viendo en este caso. La guía tiene también ya el orificio de entrada, como vemos aquí, para inyectar ese cemento de resina y dejar esto en una posición o en una situación muy firme. El pin de anclaje es este pin que va a mantener a la guía en una sola situación durante el acto quirúrgico. Es muy importante. La fijación o la estabilidad de la guía quirúrgica durante la colocación del implante y durante el fresado es de suma importancia. Nuestras fresas, al momento de girar a nuestras 800, 1000, 1200 revoluciones, van a hacer un movimiento expulsivo de la guía y es difícil concentrarse en tantas cosas al mismo tiempo, querer estar agarrando la guía, querer estar haciendo el fresado. Debe de haber un pin de anclaje que mantenga la guía en una posición y yo preocuparme por lo que realmente es importante, que es hacer el fresado de nuestro lecho quirúrgico. Tenemos entonces nuestro modelo impreso en 3D. Ya no estoy esperando a colocar el implante y después de eso tomar una impresión para realizar una prótesis transicional y decirle al paciente que venga al día siguiente, o no estoy en ese momento con un template queriendo hacer rebases directo en boca, con el riesgo de que alguna partícula o algún resto se quede ahí, ni por supuesto invirtiendo un tiempo que no es necesario invertir en sillón. Nosotros queremos invertir la mayor parte del tiempo fuera del sillón dental y sentarnos a trabajar en lo que realmente es importante, que es trasladar lo ya planeado a nuestro paciente. Entonces, en este caso, a través de este modelo impreso en 3D, el laboratorio puede realizar el ajuste final de la prótesis transicional fresada, ¿okay? Darle, digamos, los ajustes finales al pilar protésico y realizar una prótesis transicional de nuevo en PMMA. Algunos podrán preguntarse, oye Ricardo, ¿y por qué si ya tienes toda la información, tienes un modelo definitivo y confiamos tanto en la posición final del implante, ¿por qué no realizar la prótesis definitiva y tener que realizar una prótesis transicional? La respuesta creo que es muy simple.
Las prótesis transicionales deben ir libres de oclusión y las prótesis implantosoportadas definitivas tendrán una oclusión ligera, pero tendrán una oclusión. Entonces, en el tema de la relación oclusal hay un cambio importante entre la prótesis transicional y la prótesis definitiva. El hardware no hay ningún impedimento para realizarlo, pero es parte de un protocolo de osseointegración el realizar previamente o antes de terminar una prótesis transicional. Tenemos la situación inicial del paciente, ya le hemos retirado el puente tipo Maryland, colocamos nuestra guía quirúrgica con un pin de anclaje, siempre va a haber un lugar para colocar ese pin de anclaje, siempre. A veces tendremos que ubicarlo entre dos raíces, a veces tendremos que ubicarlo muy cerca de nuestro lecho quirúrgico, pero encontremos un lugar lo más cercano al implante para posicionar al menos un pin de anclaje. Comenté al inicio, no me cansaré de recalcarlo, que son una serie de detalles los que pueden derivar en una complicación perioperatoria y no es uno solo. Entonces, controlar todas las etapas del proceso es importante. Recuerdo bien en los primeros casos en los que, hace años, me refiero, cuando el protocolo no era así de simple, cuando tenía que hacer una tomografía con una prótesis acrílica puesta, se llamaba guía radiográfica, un tomógrafo médico en ese entonces, y me procuraba siempre, en todos los casos, ir con mi paciente a yo colocar la guía radiográfica en boca, a ver que esté bien posicionado el maxilar con respecto al piso y realizar la tomografía junto con el equipo de radiólogos. ¿Por qué? Porque hay pequeños detalles que pueden salir de control y derivar en 0.1 de milímetro, 0.1 milímetro, que sumado se vuelve 1 milímetro, y 1 milímetro de desviación en un implante es una locura. Entonces, realmente controlar todas las etapas del tratamiento, me gusta realizar mis planificaciones, no me gusta que otros las realicen por mí. Creo que si yo voy a operar al paciente, yo debería de planificar el caso, así lo hago, porque así lo creo. Y entonces, bueno, pues realmente ese tipo de herramientas, el escáner intraoral y todo eso, me permiten pues seguir controlando los procesos o monitoreándolos, queremos llamarlo así, pero de una manera mucho más sencilla. Realizamos entonces la cirugía, vamos a hacer el fresado, lo que estamos viendo son los reductores de la guía. Un fresado, insisto, muy intermitente, con mucha irrigación. Nuestra segunda fresa, este implante es un implante de 3.5 por 16. De nuevo una plataforma de ancho reducido, una plataforma angosta, NP, pero con el mayor largo que me permitía la anatomía del paciente, que eran 16 milímetros de altura. Y estamos colocando entonces el implante. Parte de lo que se pierde, digamos así, con la cirugía guiada es ese feedback que nos da, esa resistencia que se siente al momento de realizar el fresado, porque ahora ya no estoy en un contacto directo con la fresa, sino que la fresa tiene un roce con el aro, y eso te quita un poco de feedback, de tener cierta experiencia con los casos, en el analizar previamente la tomografía, la sonida sound y la densidad, pues permitirá tomar las decisiones adecuadas, si hay que hacer un subfresado o hay que utilizar formadores de rosca, etc. Este paciente tenía una falta, insisto, necesitaba una rehabilitación del sector anterior, no habían guías, etc. Por lo que se decidió, junto al momento de la cirugía, realizar unas resinas inyectadas en el sector anterior. Realmente el proceso quirúrgico es muy simple, es muy rápido, toma lo que toma la anestesia más algunos minutos, y es por eso que el tiempo es suficiente, el paciente se encuentra, digamos, con cero cansancio y con toda la disposición de realizar ambos procedimientos
en el mismo acto quirúrgico, así se decidió y así se hizo. Aquí se están colocando las resinas inyectadas. Aquí, esta parte del procedimiento se hizo en conjunto con un gran colega y buen amigo, el doctor Juan Carlos González Calderón. Saludos, seguramente me está escuchando. Bueno, pues entonces se hizo esa parte del procedimiento y se restituyeron las guías o la anatomía del sector anterior, porque sin guías en esa zona, pues no se iba a poder dejar en desoclusión la rehabilitación transicional de nuestro implante. Estamos viendo aquí el resultado inmediato. Una vista inicial y una vista inmediatamente posterior a la colocación de implante y rehabilitación transicional, tanto de la rehabilitación implanto soportada como de los órganos dentales, que posteriormente serán cambiados por unas carillas IMAX. De nuevo, una vista inicial y una vista final, transicional. Este paciente también está en tratamiento. Y creo que concluiría la charla, si no me equivoco, ya estamos en tiempos justos, mencionando que la tecnología, que todas estas herramientas digitales están pues ahí a nuestro servicio, están ahí para darnos toda la información que requiramos para nuestros procedimientos, están ahí para darnos todas las facilidades para realizar a cabo nuestros protocolos, pero nunca para tomar decisiones por nosotros. Finalmente, las decisiones clínicas están bajo nuestra responsabilidad y eso creo que nunca debería cambiar. Les agradezco muchísimo a todos su atención y si hay alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Peniche, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos al ICD. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.i-mediodental.com para acreditar su constancia de asistencia digital. La podrán acreditar el día de hoy con el número 874. Doctor, si le parece bien, ¿podemos continuar con la sesión de preguntas? Por supuesto, Diana, muchas gracias. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta del doctor Aguilar sobre el software que utiliza. Bueno, no tengo claro cuál es la pregunta específica del software. El software se llama DTX Studio. Es un software que pertenece a la plataforma Danaher, específicamente a la compañía Nobel Biocare, y es un software de licencia cerrada, es decir, es un software que se compra y te permite hacer uso de toda la plataforma completa, tanto la parte quirúrgica como la parte protésica, básicamente todo lo que vimos. Puedes imprimir las guías directamente con ellos, tienen una herramienta para hacerlo, o puedes exportarte archivos de forma local y imprimirlos tú. Todo eso ya es parte del mismo ecosistema. Existen otras compañías que manejan sus softwares de una forma diferente, es decir, tú descargas sin costo el software y te van cobrando por caso. Cada vez que quieras trabajar en un caso, te van a ir haciendo costos. A mí me gusta mucho este DTX, es la evolución de lo que fue primero el Nobel Guide, después se convirtió en Nobel Clinician y ahora se llama DTX Studio. La verdad me gusta porque la plataforma es muy intuitiva y tiene mucho estudio de largo plazo en lo que tiene que ver con predictibilidad. Entonces, hay un soporte científico importante porque finalmente los responsables de la cirugía seremos nosotros. Entonces, si quieres pues, trabajar con herramientas que tengan el suficiente soporte científico de largo plazo. Gracias, doctor. Tiene saludos del doctor José Antonio Romero. También tiene saludos y, bueno, comenta la doctora Catherine, excelente conferencia y le envía saludos desde Santa Cruz, Bolivia.
Muchas gracias, Catherine, y muchos saludos también hasta Bolivia. No tengo el placer de estar por ahí, espero hacerlo pronto. Gracias, doctor. La doctora Valeria Sánchez le pregunta ¿cuántas revoluciones es el fresado? Y también cómo decidimos en dónde poner el pin de anclaje. Okay. Con respecto al fresado, el fresado en general tiene que ver un poco con el tipo de fresa. Tenemos a grandes rasgos fresas rectas y fresas cónicas. Las fresas rectas, debido a que el corte es un poco menos agresivo, pueden ir algo más rápido, versus las fresas cónicas o de corte lateral, que por su agresividad al momento de ir trabajando deben ir a revoluciones más bajas. De forma muy amplia, en esos tipos de protocolos no guiados, el fresado va desde las 1500, 1800 hasta las 800 revoluciones por minuto, pero para cirugía guiada debemos siempre disminuir nuestra velocidad para evitar un riesgo de calentamiento, que es una de las grandes causas de pérdida de osseointegración o de fibrointegración. Entonces, en lo general, para cirugía guiada, vamos a no más de 800 revoluciones, y también el fresado es mucho más intermitente. El fresado en cirugía freehand es de 3 a 5 segundos en su momento activo, versus un fresado para cirugía guiada que es de 1 a 2 segundos. 1, 2, salgo, se irriga la fresa, 1, 2, salgo, se irriga la fresa, y así subsecuentemente. Gracias, doctor. La doctora Ruth Porras dice, buenos días, excelente plática. Doctor, una vez realizada la planificación, ¿qué opina de la colocación de implante en el momento de la extracción? Opino que es un protocolo, y más que una opinión, aquí me permito decir que la literatura ya tiene estudios de más de 10 años, es decir, de largo plazo, con revisiones sistemáticas y metaanálisis que avalan la colocación de implantes inmediatos, tanto para, digamos, dientes, órganos dentales, como para implantes, que es una situación muy similar. Si las condiciones son las adecuadas, no hay ninguna contraindicación o ningún riesgo en la predictibilidad del tratamiento para colocar implantes inmediatos a la extracción o a la explantación. Lo mismo, y hago el acotamiento, lo mismo sucede para la carga inmediata. Es decir, los implantes cargados de forma inmediata y colocados de forma inmediata tienen las mismas tasas de éxito que los implantes colocados o cargados de forma tardía. Gracias, doctor. El doctor Zapata pregunta, el objeto de imprimir el modelo edéntulo del perfil de emergencia, ¿cuál sería si estamos trabajando sistemas digitales? Ok, en muchos casos, vamos a pensar en el caso número 2, se decidió imprimir el modelo para a través de la impresión obtener una silicona, una guía de silicona, un estampado, para realizar las guías para las resinas inyectadas. Entonces, el imprimir el modelo en algunas ocasiones nos permite hacer estrategias periimplantares, vamos a llamarle así, y en otras ocasiones te permite ajustar el aditamento protésico. Vimos en el caso número 1, que fue en el que creo que se está refiriendo, que se imprimió el modelo del perfil de emergencia. ¿Para qué? Porque yo voy a hacer del programa, voy a exportar el archivo digital para fresar el provisional, pero ese provisional lo tengo que ajustar, valga la redundancia, o lo tengo que colocar sobre un aditamento protésico. Ese aditamento protésico, en este caso, es un pilar de titanio provisional que tiene una forma estándar y lo necesito colocar sobre algo para tallarlo. Entonces, el tener un modelo con un análogo puesto me permite colocar el pilar de titanio, cortar el excedente, que fue lo que se hizo en este caso, y la prótesis transicional fresada, esa sí se obtuvo del fresado, se ajusta o se cementa sobre ese pilar protésico que a su vez está colocado sobre el modelo impreso. Si yo no tuviera el modelo impreso, no sabría cómo tallar el pilar de titanio. Esa es la respuesta. Muchas gracias, doctor. El doctor Rafael Olivera dice, gran conferencia y actualizada. ¿La opción del implante recto o cónico es dependiendo del caso o es posible usar solo cónica?
No, definitivamente, bueno, a ver, la tendencia actual, que la literatura ya avala mucho más los implantes en cuanto a su conexión protésica, implantes que tengan cambio de plataforma. En el sistema que yo uso, los implantes que tienen cambio de plataforma son los de conical connection o conexión cónica. Eso tiene que ver con respecto al tipo de conexión. Existen también otra, no sé si sea la pregunta, que tiene que ver con la forma del implante. La forma del implante puede ser de paredes paralelas o puede ser de paredes cónicas. Eso tiene que ver mucho más con el anclaje, o la ingeniería, o la macroestructura, tiene que ver mucho más con el anclaje inicial. Los implantes de paredes cónicas logran un mejor anclaje, pero también existen diseños ahora como en mi caso, el implante Novel Active, que tiene paredes paralelas, pero con un taper en las hélices. Entonces ya existen combinación de elementos. Esa parte tiene que ver un poco con la estabilidad inicial de tu caso. Esos casos que están haciéndose de carga inmediata, siempre los elijo con diseños cónicos porque me dan mayor estabilidad. Muy amable, doctor. El doctor Saúl Hernández le pregunta, ¿existe algún caso en el cual usted no consideraría utilizar carga inmediata? Sí, existen varios casos en los que no consideraría usar carga inmediata. El primero de ellos es inherente a la colocación del implante. Es cualquier caso en el que el implante no tenga estabilidad inicial, pues la carga inmediata está totalmente contraindicada. Eso es con lo que respecto al acto quirúrgico. Pero con lo que se refiere a las condiciones del paciente, un paciente que no pueda dejarse sin desoclusión, por ejemplo, en el caso número 2, si yo no hubiera hecho si no se hubieran hecho las resinas o la rehabilitación del sector anterior, también sería una contraindicación porque no podría dejarse fuera de oclusión a la rehabilitación implante soportada, también sería una contraindicación eso. Un paciente que no sepa seguir indicaciones, también los existen muchos, le dice, oye, no puedes utilizar ese sector para realizar el corte de los alimentos, manzanas, etcétera, y sabes que no va a seguir la indicación, sería una contraindicación. Para casos de arcada completa que se dejan en oclusión, una contraindicación sería, sin duda, pacientes con un bruxismo evidente. Yo creo que esas serían las más frecuentes. Gracias, doctor. El doctor Fernando Castro nos pregunta si puede explicar las características para la colocación del pin de anclaje para la guía. Perdón, alguien me lo preguntó hace ratito, igual se me fue. A ver, el pin de anclaje es un pin que va a colocarse desde la pared vestibular hacia la pared, tratando de llegar a la cortical palatina para darle mayor anclaje, valga la redundancia. Debe estar lo más paralelo posible al plano de oclusión para darle también una mayor estabilidad. Debe obviamente de no tocar las raíces de los dientes vecinos. Y normalmente los softwares, al momento, nosotros vamos a diseñar la posición del pin y si la recomendación que les puedo dar es que si tienen dudas, coloquen muchos. Los pines de anclaje no tienen costo. Tú puedes colocar la entrada para esos pines en múltiples lugares. Yo los coloco incluso para hacer irrigación, es decir, no coloco el pin, solo dejo el espacio y a través de ahí hago irrigación. Pero básicamente lo importante es eso, paralelo al plano de oclusión, sin lastimar las estructuras vecinas y lo más cercano a la posición del implante. Es decir, si tengo 3 implantes, pues cerca de cada uno de los implantes debería de tener un pin de anclaje. En casos edéntulos, totalmente, debería haber un tripoidismo, es decir, uno en la zona central y al menos uno a cada lado de la arcada. Gracias, doctor Peniche. La doctora Gina Olvera pregunta, en el caso de una placa total superior, ¿cuántos implantes se recomiendan y qué implantes usa? Ok, bueno, la rehabilitación del arco edéntulo presenta varias posibilidades en cuanto a protocolos. Tenemos las rehabilitaciones tipo sobredentadura, es decir, mucosoportadas e implanto retenidas, las cuales son, vamos a llamarle coloquialmente, de quitar y poner. Estas rehabilitaciones requieren al menos 2 implantes en el maxilar inferior y 4 implantes en el maxilar superior.
y puede ser cualquier tipo de implante en cuanto a su diseño, ya que no se hacen con carga inmediata porque no tienen una ferulización inicial de los implantes. Para ese tipo de casos yo utilizo implantes, la marca se llama Replace, y son implantes que tienen un diseño bastante convencional en cuanto a estabilidad. Para casos en los que son de implanto retenidos e implantos soportados, es decir, prótesis híbridas que son atornilladas, que se hacen con carga inmediata en mi situación particular, en la gran mayoría de los casos, utilizo implantes que tienen un mayor torque de inserción con un diseño de subfresado, es decir, es un implante que va a requerir un lecho de menor diámetro al diámetro del implante para llegar a su posición. Eso con el objetivo de obtener mayores valores de estabilidad inicial por el tema de la carga inmediata. Yo utilizo uno que se llama Novel Active y me parece maravilloso para ese tipo de situaciones. Pongo al menos 4 implantes para prótesis híbridas y no más de 6, entre 4 y 6. Sin embargo, ahorita hay protocolos incluso para el maxilar inferior, que es a través de 3 implantes. No es tanto el número de implantes, sino su distribución o su correcta distribución en el arco dental. Pero la literatura avala al menos 4 implantes con estudios de largo plazo y altas tasas de éxito. Gracias, doctor, muy amable. El doctor Diego Alejandro Martínez dice, buenos días, doctor. En el caso de que no se dé la osiointegración del implante y sea rechazado, ¿qué haría? ¿Vuelve a colocar otro o cambiaría de tratamiento? Si el implante no llega a tener una osiointegración, es decir, que se dé una fibrointegración más que un rechazo, esa decisión no está únicamente en manos del operador, o en este caso, del cirujano o del rehabilitador, sino que también tiene que ver con el paciente. Creo que aquí la respuesta válida sería, siempre tendremos la opción de colocar un nuevo implante, algunas veces, como vimos el día de hoy, de forma inmediata, y algunas otras requerirán estrategias de regeneración previas a la colocación del implante. La decisión de hacerlo o no caerá en manos del paciente, la posibilidad estará en base a nuestras capacidades, pero la posibilidad siempre existe, sin duda. Si fuera mi boca, si eso responde a tu pregunta, yo siempre elegiría la opción de colocarme un nuevo implante. Creo firmemente en el éxito de esos tratamientos. Gracias, doctor. Tiene saludos desde el sur argentino del doctor Daniel Vázquez y lo felicita por su excelente conferencia. Muchas gracias. Saludos hasta Argentina. Perdón, el doctor Cifuentes también le manda felicitaciones por su excelente plática. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias también por la invitación. Como siempre, un honor. Gracias, doctor. También de la doctora Ingrid tiene saludos desde la Universidad de Anáhuac Mayap. Muchas gracias y muchos saludos para todos mis colegas y exalumnos de la Universidad de Anáhuac. Un cariño muy especial para todos ellos, sin duda. Gracias, doctor. También tiene saludos desde Nicaragua. Nuevo Progreso hasta Nicaragua. También tiene muchas felicitaciones del doctor Alejandro Santiago y le da las gracias por la oportunidad de escuchar esta plática. Muchas gracias, Alejandro. Te agradezco tus palabras. La doctora Tania Jiménez lo felicita y, bueno, comenta que excelentes fotos y muy buena información. Muchas gracias, Tania. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Peniche, por esta interesante información. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Mérida. Muchas gracias. Excelente día a todos. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Agradecemos al ICD-TV por esta interesante información que nos compartió el día de hoy a través del doctor Ricardo Peniche. Agradecemos a nuestros queridos patrocinadores oficiales, pero sobre todo a ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirlos el día de hoy en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia.
Nos encantará encontrarles en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.